So in this moment, we finish reading. We did a little bit of reading, and let's continue with grammar of today. Right. So adverbs of frequency. So I'm going to show you the video and then we do the analysis. Get grammar. The question is, I would like to ask here to Sara Maria. Sara, is a good volume? Get grammar. Okay, great. We always eat popcorn. I usually hang out with Anna and Hammy at the weekend. Max and I sometimes play computer games. Hammy doesn't like games. He never plays with us. He is usually in the kitchen. He makes popcorn. We often watch DVDs. And we always eat popcorn. Hammy usually eats all of the popcorn. Sorry. Look and learn. Always. Usually. Often. Sometimes. Never. We play computer games. We sometimes play computer games. Hammy plays with us. Hammy never plays with us. Hammy is in the kitchen. Hammy is usually in the kitchen. Bye. So let's going to have a little explanation. Let's going to talk a little bit about the adverbs of frequency in order to get a better understanding. Adverbs of frequency. Well, esto lo podemos hacer en español. Bien, cuando hablamos de adverbs of frequency, hablamos de frecuencia, por supuesto, y de adverbios. Pero, ¿qué quiere decir un adverbio de frecuencia? Bueno, un adverbio de por sí es esa palabra que modifica un verbo, es decir, describe la manera como hacemos una acción. Es decir, que en este caso vamos a describir la manera o la frecuencia en la que hacemos las acciones. Como ya les había dicho, estamos viendo presente simple, entonces lo que hacemos es hablar prácticamente de un sujeto y un verbo. Pero pues hay que añadir más detalles y uno de esos detalles es decir qué tantas veces hacemos algo. Eso es un adverbio de frecuencia, modifica las veces que nosotros hacemos ciertas acciones. Bien, y pues hay varios. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never. En el libro les presentan menos, de por sí hay muchísimos, hay como unos 10 o 20 adverbios de frecuencia, pero estos son los más útiles. Always, usually, often, sometimes, and never. Esos son los más populares, los que más se utilizan. Bueno, ¿cómo sé qué adverbio de frecuencia utilizar? Bueno, como lo explica la gráfica, viene siendo como qué tantas repetidas veces hacemos una acción. Entonces, si yo tengo una semana que comienza desde el Sunday, desde el domingo hasta el sábado, pues si yo hablo de una acción que es always,
quiere decir que yo hago esa acción todos los días, porque es el 100%, ¿sí? Es una acción que ocurre todos los días. Ahora, si yo utilizo el adverbio usually, ya no es todos los días, sino que tal vez en algunos momentos no haga esa acción, ¿sí? Hay una frecuencia menor, ya no es todo, sino que sí, la mayoría de las veces. Y comienza a bajar con often, ¿sí? Ya entonces often ya podríamos decir que podría ser algo como esto, ¿sí? Sometimes, ya con sometimes ya comienza a bajar el número de veces que hacemos algo. Entonces como que, sí, como que sometimes es como 3, 2 veces a la semana. Y ya cuando hablamos de never es que nunca lo hacemos, ¿sí? Nunca se hace esa acción. Entonces, profe, ¿eso quiere decir que solamente se trata de las acciones que hacemos durante la semana? No, también podríamos hablar de acciones que hacemos durante el año, durante el mes. La cuestión es ajustar esa frecuencia, ¿bien? Entonces, primera explicación, ¿qué significa always, usually, often, sometimes, and never? Es eso, es una frecuencia, ¿bien? Profe, entonces quiere decir que usually es cuando a la semana solamente hacemos esa acción 5 veces, no. No se trata de que 5, 6, 7, no. Se trata de entender el significado. El significado es que usually significa la mayoría de las veces. Para mí la mayoría de las veces puede ser 5 de los 7 días, ¿sí? O 6 de los 7 días. Bien, no hay que ser como muy precisos en esto. Eso sí, el libro, un momento, el libro sí utiliza unos gráficos que son unas barritas. Cuando encontremos una barrita que esté llena, es always. Cuando le falte una, entonces usually, often cuando tengamos solo 2 barritas llenas, sometimes cuando tengamos una barrita sola y never es cuando no tenga ninguna barrita llena. Esa es la manera de representarlo del libro. ¿Bien? Eso para empezar. Entonces, sí quisiera saber si hasta este momento tienen alguna pregunta sobre lo que estoy hablando. Ya voy a hablar de la posición, pero por aquí, Alejandro, cuéntanos. Profe, es que pues digamos, pues yo lo tomo así, ¿no? Que cotidianamente usted, digamos, yo estoy en el colegio y digamos, mi compañera, que pues en el colegio, y es que ella hace una vez, compra un paquete de dulces, una vez por semana, pero lo hace todas las semanas. Entonces, eso sería un sometimes, pues porque sería, pues... Sería sola, si hablamos de la semana, si lo ponemos en frecuencia de la semana, sí sería un sometimes, porque es como una sola vez, ¿cierto? Pero si lo ponemos en la frecuencia del mes, como que ella en el mes, porque pues como lo hace todas las semanas, pues ya uno dice, ah, no, pues todas las semanas en el mes, quiere decir que siempre en el mes hace eso, ¿cierto? Depende de la frecuencia donde tú la coloques, ¿bien? Profe, o sea que de eso puede variar los atributos de frecuencia. Exacto, puede variar si estamos hablando de la semana, si estamos hablando de los días de la semana, si estamos hablando del mes, si estamos hablando del año o si estamos hablando inclusive de una vida entera. Porque imagínate, si lo ponemos en el contexto de una vida entera, una cosa como que yo haya hecho eso, a ver, que yo haya ido a la costa, sometimes, puede ser que solamente haya ido 2 veces, ¿sí? ¿Cierto? En toda mi vida. Entonces, en los 29 años, en 2 años fue que fui a la costa, ¿sí? Entonces, depende del contexto en el que lo coloques, bien, en el periodo de tiempo, ¿vale? Ah, ok, profe, gracias. Ok, bien. Ahora, continuemos entonces con con una explicación muy sencilla acá. Ay, disculpen que tengo que depurar, hay mucha información acá. Voy a utilizar esto mejor. Agregar. Un momento, exacto, me gusta más aquí. Bien. Hablemos de la posición en donde va ese adverbio de frecuencia porque esa es otra parte importante. Uno es determinar
¿Qué adverbio de frecuencia utilizar? 2, la posición. Bien, entonces, aquí, como ustedes pueden ver en el libro, tenemos we always hang out with our friends. Entonces, escribámoslo. We always hang out with our friends. Bien, entonces, determinamos que always es el adverbio de frecuencia. Entonces, por eso les cuento que si es que normalmente, por eso atención a la palabra que voy a utilizar, normalmente va entre el sujeto, va el adverbio de frecuencia y después va el verbo. Bien, ese es el orden. El adverbio de frecuencia va a separar al sustantivo del verbo, los va a separar, bien, los va a distanciar. Bien, sea cual sea, miremos. Otro ejemplo, el caso del número 2. He usually goes to the gym. Como podemos ver, he usually, el adverbio de frecuencia, separa al sustantivo del verbo. He usually goes to the gym. Entonces, separa, ¿bien? Entonces, eso es. Primera instrucción, el adverbio de frecuencia separa, ¿bien? El sustantivo y el verbo en la mayoría de las veces, en un 90% pasa esto. Entonces, ese 10% que usted habla, ¿en qué momentos no funciona? Muy buena pregunta que me hago. Es cuando hablemos del verbo to be. ¿Se acuerdan de el am, el is y el are, cierto? Pues resulta que cuando tengamos am, is y are, no se puede separar. ¿A qué me refiero? Vamos a verlo en el ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos I'm always happy. Entonces, como lo decía, el verbo to be va a ser la excepción. Con el verbo to be, el adverbio de frecuencia no va a separar. I'm always happy. Bien. Entonces aquí tenemos dos instrucciones. La primera, en cuanto a la ubicación, el adverbio de frecuencia en un 90% de las veces va a separar el sustantivo del verbo. Lo separa, porque va a ir en la mitad. ¿Bien? ¿Cuándo no sucede eso? Cuando estemos hablando del verbo to be. Cuando sea el verbo to be, no señor, el verbo se queda conectado con ese verbo to be y ahí sí va el adverbio de frecuencia. Bien, eso para tener en cuenta en cuanto a la posición. Bien, ¿por qué sucede esto? Son arbitrariedades del idioma. El idioma dice, mira, cuando es verbo to be, debe ir conectado, no se puede separar. Bien, entonces esa es la explicación y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, voy a dar una explicación más, una aclaración, no una explicación, una aclaración más, que tal vez nos va a funcionar. Chicos, esto es lo más importante en este momento en cuanto a la explicación de tema. Bien, esto que estoy haciendo, entonces mucha atención. Último detalle. Profe, eso quiere decir que lo que vimos en la clase pasada, ¿dónde queda? Es decir, el cuento de que si le pongo S, si no le pongo S al verbo, ¿dónde queda? Queda igual, es decir, depende. ¿Cómo así? Claro, pues si yo tenemos que igual colocarle al verbo el AS, por ejemplo, she, go, como es she, le vamos a poner ES.
Y el adverbio de frecuencia solamente interrumpe, mas no hace que esta regla no se cumpla, ¿sí? Sí, el adverbio de frecuencia es lo único que hace es como darle un detalle más a la oración, pero sin embargo usted tiene que cumplir con la regla principal y es mirar si le pone ese o no le pone ese. Bien, entonces son 3 reglas importantes para esta sesión. Entonces, si quisiera escuchar de ustedes mismos lo que ustedes entienden. Por ejemplo, aquí esto que seguiría con Sara. ¿Sara? ¿Mm? Ok, Sara, cuéntanos. ¿Tú qué entendiste? Cuenta de las tres explicaciones que acabo de dar. Dame una de las explicaciones, ¿cómo la entendiste? Es decir, ¿qué entiendes o cuéntanos qué entendiste de una de las 3 explicaciones que di? Pues la primera, profe, que después, siempre después que vaya, o sea, siempre el adverbio de frecuencia va después del el pronombre personal. Ujú, muy bien, listo. Esa es una Así manera muy buena. fue complemento. Excelente. Muy bien, esa es otra manera de entenderlo. Yo lo dije, dije que separaba el sustantivo, el pronombre con el verbo, lo separaba, pero tú lo entendiste de otra forma, eso también está muy bien. El adverbio de frecuencia va después de el sustantivo. En este caso tú le dices pronombre, ¿sí? Sino que es que la palabra sustantivo me gusta más porque es que no siempre no siempre son pronombres. A veces tenemos que utilizar el nombre de las personas y todo eso. Pero muy bien, en esencia entendiste. Muy bien, eso es. El adverbio de frecuencia va después de el pronombre. Pero pues, Sharon, cuéntanos. Pero eso no es 100% cierto, ¿cierto, Sharon? ¿Por qué? ¿Cuándo eso que acaba de decir esto, Sara, no se cumple? Cuando Bueno, no te preocupes, Sharon. ¿Qué le parece si le pasamos la pregunta a Santiago? ¿En qué momento eso que Sara nos contó no se cumple? ¿En qué momento tenemos que hacer una excepción? Ok, bueno chicos, recuerden, antes de continuar con las participaciones, recuerden lo que hablamos la sesión anterior. Yo tengo que mantener un contacto con padres de familia cuando ustedes no me responden, porque pues esto no, me queda la duda, no sé si es que están conectados o no. Y pues si ustedes al menos me dicen, no, profe, no sé o no entiendo, pues ya es otra tipo de respuesta, ¿sí? Pero por favor no se queden sin responder, porque pues yo anoto estas eventualidades y pues tengo que reportar al padre de familia esto. Entonces, por favor, ya lo habíamos hablado en la sesión anterior, reporten, sí, no sé, sí sé, no señor, no entiendo. Es de modo que no suceda que se haya dejado la sesión abierta. Y por último, eso es un paréntesis, tenemos que estar acá, no podemos estar ni en el televisor ni en otras aplicaciones, la idea es estar concentrados, sobre todo en esto, por favor. Valentina, a ver, tú que de lo que Sara nos contó, hay una excepción. ¿En qué momento sucede la excepción? ¿O en qué momento hay que cambiar lo que Sara nos cuenta? profe, realmente ahorita no escuché lo que estaba diciendo porque me quité los auriculares para ir a conectar el computador. Ah, ok. Bueno, entonces por acá, José, cuéntanos, ¿en qué momento hacemos una excepción? Profe, usted nos había dicho que la excepción del 90% era cuando se presenta el verbo to be, o sea, el am, are y el is, o sea. Sí, exacto. Ahí, ¿qué sucede? Cuando es el verbo to be, ¿qué sucede? ¿Qué debemos hacer? Entonces, cuando llega el verbo to be, el pronombre, ¿cómo le digo? El pronombre se junta con el... ¿Con el qué? Con el verbo to be. el verbo auxiliar, que es Exacto. am, are y is. Ujú. Entonces,
ahí después de la unión de estos dos, ahí sí va el El adverbio de frecuencia. adverbio de frecuencia, profe. Muy bien, eso es excelente. Bien, otra vez, recuerden, cuando hay un verbo to be, el verbo to be se debe dejar conectado con el pronombre, no se pueden separar. Bien, ¿cuándo se separan? Cuando son los otros verbos, por ejemplo, go, sepáralo del pronombre. Eat, lo puedes separar. Drink, sepáralo. Si usamos un adverbio de frecuencia. Pero, si utilizamos un verbo to be, no se pueden separar. ¿Bien? Ok. Y finalmente, pues yo di una última instrucción y era la siguiente. Y esta vez, pues creo que voy a decirles yo, recuerden, lo que vimos la clase anterior se sigue utilizando. Es decir, si le tenemos que poner ese al verbo, debemos hacerlo. Bueno, no le colocamos S al adverbio de frecuencia. Eso es otro cuento. Bueno, perfecto. Entonces, siendo así, vamos a realizar unos ejercicios de práctica, de modo que ustedes me cuenten cómo van entendiendo esto. Bien, entonces, por aquí tengo a Juliana. Juliana, ¿are you there? Hello, teacher. Muy bien, listo. Julián, acá tenemos una oración we watch TV y acá al frente tenemos un adverbio de frecuencia always. Okay. ¿Cómo quedaría esa oración si utilizáramos el verbo always? We always watch TV. Ah, muy bien, separamos porque no es un verbo to be, entonces como es un verbo cualquiera, separamos el pronombre con el verbo. Correct, muy bien, excelente. Juliana, great. Dariana, Yes. Dariana, next. My parents eat pizza for lunch sometimes. My parents. Again, please repeat. Sometimes? Okay, again, my parents. ¿Cómo quedaría la oración? Está con corriente. No te My preocupes. parents sometimes, Eat. usually or often, ate Sometimes. for Eat. lunch. Ah, muy bien, eso es. Separamos, perfecto. Ok, muy bien, eso es. Correct. Dariana. Next, Forero Juan David. My bedroom is cold. My bedroom is never cool. Ah, perfecto, muy bien. Acá como, excelente. Acá como Juan David nos puede demostrar, aquí no separamos el verbo to be con el pronombre o el sustantivo, ¿sí? Acá lo que hacemos es dejarlos conectados. Cuando esté el verbo to be, se deben dejar ahí conectados, no separados. Bien. Ok, correct, Juan David. Next is Isabela Gomez. Next, I have breakfast, usually. I usually have breakfast. Ah, okay, correct. I usually have breakfast. Separamos. I usually have breakfast. Perfect. Correct, Isabella. Next, with Alex. They are at home often. Sure. They? Sure. Yeah. They are often at home. Muy bien. Como podemos ver, es un verbo to be, entonces ese verbo to be tiene que quedar conectado con el pronombre. No se puede separar. Great. Y eso es la explicación de este día. Eso es a gran escala lo que debemos hacer. Great. Buddies, we're going to practice. So, let's going to go to the blog, please. Everybody go to your blogs, uisteens3.blogspot. Vamos a hacer un ejercicio de práctica. Por favor, todos en el blog. Ustedes ahora van a hacer los ejercicios ustedes. So please, uisteens3.blogspot. And ya un momento.
les doy el... sorry. Ok, no. Este ejercicio no está en el blog. Este ejercicio está en otra parte, sorry. With 3 teenagers, 3 class, lesson 2, practice. Share. Anyone with the link is an editor. Done. Okay. Copy. Great. En el chat voy a dejarles un link al cual quisiera que ustedes accedieran, por favor. Please go to the chat. En el chat de Zoom he dejado un link para que puedan acceder a esta parte de práctica, please. Great. Ahí veo que se están conectando. Great. Good. No hacen ninguna acción, simplemente se van conectando, por favor. Great. Good. Okay. Thank you very much. Great. So, la idea es que ustedes les voy a pedir, voy a intentar hacer algo esta sesión. Qué pena, estoy hablando mucho español, es que son muchas reglas al principio. Chicos, voy a intentar hacer un trabajo de colaboración con ustedes. Y ese trabajo de colaboración, como todos no me han pasado sus emails, por favor les pido encarecidamente que lo hagan. Mientras tanto, debo dejarles a ustedes entrar de manera anónima. Les pido el favor que solamente escriba a la persona a quien se le pide la colaboración. Los demás, pues podemos estar viendo lo que esa persona está haciendo, right? In this moment, I would like to continue with Juan Herrán. Juan, are you there? Sí, señor. Okay, Juan. Great. En este ejercicio, estos ejercicios que están en el libro, vamos a escribir las respuestas acá al lado. Eso puedes escribirla. Está en desorden la oración sometimes computer games plays and he. ¿Cómo la ordenarías, por favor? Si puedes tomar el mando y escribir la oración. So, te colaboro. Lo primero que empezamos, ¿con qué empezamos cualquier oración? He, correct. Sometimes. Play. Plays. Computer games. Okay, correct. Really good. With Erran. Paula Leguizamón. Try to do the number 3. At home on Tuesday never is he. He is never at home. Okay, so please type it. Paula. He. Un momento, profe, que mi internet está como lento. Okay, well, let's go to give the opportunity to another one. Paula, in the meantime, Maria. Maria, help us to do the exercise number 3. At home on Tuesday never is he. ¿Cómo comenzaríamos con esa oración, María? María. ¿Me? ¿Cómo? Con he, correct. Great. Entonces, por favor, ve tecleando. María. Es que, pues,
You click here and start typing. Click y comienzas a escribir, por favor. So, he okay. Let's, Paula, did you finally got here? Well, Profe, well, esto, el mío era el número 3, ¿no? yeah, Entonces, try to do number 3. profe, yo estoy tecleando, pero no aparece nada. Okay, again, try to do it. Okay, now ready. He is never at home. Okay, correct, Paula. That's the idea. He's never at home on Tuesdays. Great. Let's begin with Dorian. Dorian, help us with the number 4, please. Okay, teacher. Es la 4, ¿cierto? Yeah, number 4, please. He listens. He listens to music often. Well, okay, Dorian, recuerda que entonces often es un adverbio de frecuencia. Y entonces, ¿qué hace el adverbio de frecuencia? ¿En dónde lo debemos ubicar? Antes del ¿qué? De la acción, ¿es? Algo así. Exactly, correct. Muy bien, antes de la acción, esa es otra manera de entenderlo. Entonces, ese often debe ir antes de la acción. Entonces, por favor, corrígelo. Okay, teacher. And in the meantime, the number 5, well, I would like the Melo, Ana Sofia, try to do the number 5, please. ¿Sí, profe? He often listen with S. Tienes que colocarle la S a listens porque es un he, bueno. Listo. Okay, continue, Ana Sofia, with 5. He. No, Okay, the verb. ¿Cuál es el verbo, Ana Sofía? always. Okay, always. Great, ese es el adverbio, el verbo. Mes, el verbo. Recuerda que el verbo es gets up. Okay, he always gets up late, correct? Really good, Ana Sofía. Next, let's move on. Vamos a hacer esto un poco más rápido, correct? Good, Ana Sofía. Karen, okay. En este ejercicio, en la siguiente página, lo que vamos a hacer es esto. Pues claro está que estos ejercicios ustedes también los tienen en el libro. Bien. Vamos a leer las oraciones y vamos a escribir con respecto a lo que nos dan. So, Lulu and Flo hang out with kid and dog sometimes. So, Lulu and Flo, porque son los personajes, y tenemos el verbo hang out. So, podemos separar. Sometimes, hang out, hang out with kid and dog. Great, good. So next, voy a asignarles así todos van haciendo a la par, por favor, de una vez. Karen, do the number 3. Karen hace el número 3. Quintero, Michael, number 4. Karen, number 3. Michael, number 4. Pablo, please try to do the number 5. And Sara, do the number 6, please. Five is Pablo. Try to do. Okay, let's go to assign another person the number 5. Sharon, help us with the number 5, please. Okay, I'm checking. The case of Karen. Lulu. Profe, es que Yes.
Okay, Karen. It says Lulu and Flo sometimes hang. Karen. The number 3 is Lulu go to bed early. Karen, debes hacer el ejercicio número 3, el que dice Lulu go to bed early usually. Okay. Michael, let's see. Flo never plays computer games. Really good, Michael. Correct. Next. Sarah, let's see the number 6. They always do their homework before dinner. Perfect, Sarah. Muy bien, correct. And Sharon, the number 5. They sometimes be late for school. Ah, bueno, ahí que tenemos que revisar una cosa, pero no te preocupes. Mientras tanto, Sharon, lo que pasa es que cuando dice be es el verbo to be, am, is o are. Entonces, ahí hay un gran cambio que debes hacer. Bueno, perfecto, Sharon. Me gusta lo que estás haciendo. Correct. Pero entonces, Sharon, ¿cuál es el verbo to be de they? Is, am o are. The next person is the number 3, Lulu, who usually go, okay. Bueno, para todos, vamos a hacer unas pequeñas correcciones a algunos ejercicios. Todos están acá pendientes en el ejercicio 3 y en el ejercicio 5, porque hicieron un muy buen trabajo, pero nos sirven estos ejercicios para tener mucho más cuidado. Recuerden que el hecho que estemos utilizando adverbio de frecuencia no nos dice, hey, dejen de utilizar lo que aprendieron en la clase pasada. Entonces, si tenemos que Lulu es un singular, le tenemos que poner ES al verbo. Entonces, Lulu usually goes to bed early. ¿Bien? Eso para tener en cuenta, de resto está súper. Y en el ejercicio 5 tenemos lo siguiente. Recuerden que cuando está el verbo to be es is, are o am. Entonces, they are sometimes late for school. Great. Perfect. Great. Next, please. Next. Exercise 8, please. Everybody on the next page, 8. Complete the words. Tell your partner when kids does these activities, which day is missing. Bueno, entonces dice number 2, get up late. ¿Sí? Y tenemos un día de la semana al frente. Entonces, Kit dice get up late. Entonces le agregamos S porque es una ella, a lo mejor. Kit gets up late. Y colocamos el día en la semana que nos piden. Para los días de la semana vamos a utilizar on. On Saturday. Bien. Y así quedaría correcto. Voy a asignarle a Santiago. Santiago, do the number 3. Valentina, do exercise 4. José, do exercise 5. Juliana, do exercise 6, please. Juliana, recuerda empezar con la persona Kit, ¿ok? Santiago, exercise 3, and Cortés, Valentina, exercise 4. Okay, correct. Lessons 5 is Sharon, really good. Santiago goes to the gym on what day is that? Tuesday, correct, Santiago. Great. Sorry, it's not Santiago, it's the number 6 is Juliana, perfect, really good. Number 5 is Jose, correct. Number 4 is Valentina, Kit. Okay, tidy.
Number 3 is Santiago. I'm going to assign number 3 to another person. Number 3, please, Dariana. Dariana, help us with the number 3, please. Okay, number 4 is Valentina. Valentina, no tienes que utilizar has porque el verbo es tidy her house. Entonces, recuerda, el verbo no necesita utilizar has. Entonces, remueve ese has a. Y Valentina, recuerda que si utilizamos kid, que es un ella, hay que colocarle ese al verbo. Entonces, y como termina en consonante Y, ¿cómo quedaría? Por aquí veo que Dariana, muy bien. Kid cooks, sin ES, solamente una S, bueno. Ah, muy bien, correcto. Valentina, Kid tidies her house on Sunday. Correct. Cooks dinner on Wednesday. Muy bien. Great. Great. Good. Perfect. Now it's good. And finally, aquí atención a este ejercicio último, porque este ejercicio es el con el cual vamos a terminar gramática el día de hoy. Y va a ser muy sencillo, pero este es un ejercicio individual. Voy a colocarlo en otra parte. Por favor, miran en la pantalla para lo que ustedes van a hacer. Great. Este ejercicio no es necesario resolverlo en la diapositiva. Please look at this. In your notebook, write sentences that are true for you. When is your free day? Va cada uno a escribir oraciones acerca de su día, ¿sí? ¿Sí? Entonces, oraciones muy personales. Por ejemplo, sometimes or Tuesday. Entonces, algo que algunas veces usted haga los martes. So, for example, in my case, en mi caso, I sometimes hang out with friends. With friends on Tuesdays. I sometimes hang out with friends on Tuesdays. Bien, en mi caso, yo algunas veces, pues, la paso con mis amigos los martes. Eso ya es algo mío. Entonces, ustedes lo que van a hacer es los verbos que sean para ustedes. Entonces, ustedes que algunas veces hacen los martes o que hacen I often, que normalmente hacen on Thursdays, ¿ok? Voy a darles unos 5 minutos, por favor, a las 10:05 y voy a pedirles a algunos que lean sus actividades, ¿ok? 5 minutes, please. Okay, José, tell me. Profe, ¿las hacemos ahí mismo en esta diapositiva? ¿O cómo No, in your notebooks, en sus cuadernos, por favor, en una hojita y ahora las leemos. Okay? Great.
Okay. So, one of you, who would like to share your results? Hmm? Who would like to participate? Okay, so we have here, why don't we continue with Isabella. Isabella, sometimes Tuesdays. I sometimes draw on Tuesday. Correct, really good. Alex, often Thursday. Alex? Number 3, often Thursday. Okay. Juan Herran with usually Friday. I usually listen to music on Friday. On Friday, correct. Duarte Jose. I usually do my homework on Friday. Okay, I usually do my homework. Jose, next. Sorry, yes, correct. The next one is, I have here, Paula. Paula, never Saturday. I never get up late on Saturdays. Great. Maria, always Sunday. I always get up 7 a.m. on Sunday. Monday? On Sunday. On Sunday? Yeah. Okay, correct, María. Great. Good, Paris. Lo único que me queda decirles y que me faltó de decirles antes de terminar es, por favor, recuerden que cuando vamos a hablar de los días de la semana, entonces tenemos que utilizar la preposición on, no in, ¿sí? On Tuesdays, on Mondays, on. Bueno, esa es la preposición que debemos utilizar. Y finalmente, siempre colocar los días de la semana con la primera letra en mayúscula, porque resulta que los días de la semana en inglés son nombrados de acuerdo a unos dioses nórdicos. Bien, y entonces por respeto a esos dioses nórdicos, el inglés adoptó esa medida y el inglés tiene que colocarle mayúscula en la primera letra de los días de la semana a cada uno de ellos. Bien, Duarte. Profe, ¿sabe que los dioses nórdicos son, nativos de América? Lo que pasa es que el inglés, recuerden que el inglés viene desde Inglaterra, ¿sí? Desde el Reino Unido. Entonces, en ese entonces, el Reino Unido adopta un lenguaje vikingo, digámoslo así, y viene desde la parte nórdica, y pues eso trasciende y llega pues a Estados Unidos, ¿no? Entonces, el inglés, ustedes conocen un dios nórdico muy famoso que está en las películas, el caso de Thor. Bueno, el caso de Thursday es el día de Thor, es el dios del rayo, y así sucesivamente. El día de Mon es el dios nórdico de la luna, entonces Moon, y así sucesivamente todos los días de la semana hacen referencia a un dios. Entonces debe estar la primera letra en mayúscula, right? Okay, buddies. So we finished now. We finished with the grammar. So I think it's time for a good break. It's time for a recess. In this moment is 10:10, and we're going to have 30 minutes of recess.
So we're going to continue at 20 to 11. At 10:40, we are going to continue with the session. Great. So please have a break, eat something, drink something, go to the bathroom, and see you in 30 minutes. Okay? See you later. Says here there is a film at 4:30 on Fridays. Oh, exactly. Today's Saturday. Well, so as you can see today, we're going to talk about the time. And in order to talk about the time, I have this clock to talk about it. Great. Bueno, esta es básicamente otra explicación que debemos realizar. Entonces, utilicemos nuestra lengua nativa. Uy, ¿por dónde empiezo? Bueno, bueno, entendiendo que todos ustedes a lo mejor ya entienden cómo funciona un reloj en cuanto al decir la hora, pues todos entenderán que pues si el reloj, si tenemos que el reloj marca las 12, pues estamos hablando de las en punto, ¿cierto? Sorry si de pronto se desvía un poco. ¿Sí? La hora que sea, entonces esto diríamos 1 o'clock, 2 o'clock, bueno, en fin, siempre y cuando el minutero esté señalando las 12, ¿bien? Clock, bien, ok, ahí no hay inconveniente. Hay otra hora muy importante y es las y media, ¿bien? Porque cuando el minutero esté señalando las 6, ¿sí? Pues estaríamos hablando de las y media, pero ya no entonces esto, bueno, ya no utilizaríamos o'clock, sino half past y la hora que está indicando, en este caso half past 3, media hora pasada las 3, ¿cierto? ¿Hay otra forma de decirlo? Claro que sí, comenzaríamos con la hora. It's 3:30. 3:30, great. Pero pues lo que se escucha más frecuentemente es half past, ¿bien? Otro ejemplo, half past 4, 4:30, half past 4, ¿bien? Entonces, a este momento tenemos dos horas muy importantes, el caso de half past y o'clock. Voy a marcar acá, ya tenemos o'clock en half past. Bien. Bueno, ¿y cómo diríamos las demás horas? ¿Sí? Digamos que las y cuarto, ¿sí? Falta un cuarto, que esas son también otras maneras también de expresar la hora. Recuerden que, bueno, hablemos que pasó un cuarto. Entonces, ay Dios. Sorry that I have the... Ok. Entonces tenemos las 4:15. Bien. Entonces, para este tipo de horas, hay un cuadro que me gusta mucho utilizar y es el que tenemos acá. En este cuadro explica a la perfección cómo debemos decir la hora. Entonces tenemos que si el minutero está, indicando a cualquiera de estos tiempos, vamos a utilizar la palabra past, que significa pasado, ¿sí? Y si el minutero está indicando alguno de los que esté a este lado, vamos a hablar to, porque entonces ya no hablamos de hora, de minutos pasados, sino de minutos para tal hora, ¿bien? Me explico. Como ustedes saben, tenemos la palabra quarter, que es y cuarto. Si tenemos algo así,
que es quarter. Entonces, y está, como ya lo había dicho, está a este lado. Entonces utilizaríamos quarter, la palabra past, un cuarto pasadas. ¿Qué horas? Las 4. Quarter past 4. ¿Bien? Un cuarto pasadas las 4. Ahora, sigamos dando otro ejemplo. Si no es quarter, también podemos tener otro tipo de marcación, los minutos, ¿sí? Acá, ¿cuántos minutos han pasado? ¿Alguien podría decirme? 5. Correct. Como solamente han pasado 5, entonces aquí ya somos más específicos. De aquí en adelante vamos a ser más específicos. 5, como está a este lado de past, 5 past. Y las horas, 5 past 4. 5 pasadas las 4. Bien. Otro ejemplo. Y final ejemplo. Si hablamos de acá, acá sabemos que han pasado 25 minutos. Entonces, 25 past 4. Bien. Eso si hablamos de los minutos expresados a este lado. Great. Vamos a utilizar past. Great. Pero nos falta cuando utilizamos los minutos expresados en to. Entonces, nosotros sabemos que aquí queremos expresar que dos cosas, o son las y 45 o que falta un cuarto. Pero aquí, mucha atención porque acá nos podemos confundir muy fácilmente. Esta hora sería básicamente así, la 1:45, ¿cierto? Entonces, para expresarla, recuerden que los cuartos se pueden expresar con quarter, falta un cuarto, ¿no? Entonces, quarter to, un cuarto para la siguiente hora. ¿Cuál es la siguiente hora? 2. Quarter to 2. Bien. Un cuarto para las 2. Otro ejemplo. Si tenemos aquí, entonces ya no serían la 1:45, sino las 5:45. So, ya no sería un cuarto para las 5, sino un cuarto para las 6. Un quarter to 6. Bien. Creo que los relojes son un poco más exactos en cuanto a que, sí, claro, si falta un cuarto, el reloj como que está más cerquita de la... Sí, está más cerquita y uno entiende, ah, sí. Bien. Por eso también lo hago en números. Entonces, cuando hablemos de cuartos, podemos hablar de quarter to, quarter past. Para los de este lado, para ser más específico, en los minutos de este lado, sí nos toca recurrir mucho a lo que ustedes saben de matemáticas y a restar. Porque si estamos señalando acá, por ejemplo acá, ¿sí? Y vamos a decir que son estas horas. Bien. Tenemos que tener en cuenta que acá lo que queremos decir es que vamos a decir cuántos minutos faltan para la siguiente hora. Entonces 5, 10, 15, 20, faltan 20 minutos. Entonces 20 to 20 para la siguiente hora. Pues supongo que son las 6:40. Entonces la siguiente hora, 20 to 7. Bien. Un último ejemplo. Tenemos acá el minutero. Sorry si está un poco, si está mal, esto no da exacto. Ok, entonces según esto serían las 5:55, más o menos. Entonces, ¿cuántos minutos harían falta? 5. So, 5 to, la siguiente hora, 5 to 6. Bien. Y eso es la explicación que nosotros tenemos en cuanto a tell the time.
Questions, buddies. ¿Qué preguntas ustedes presentan hasta este momento que de pronto les presenta confusión? ¿Qué preguntas, qué confusiones tienen? Alejandro, tell me. Profe, cuando yo hablo de, o sea, el tú es como decir, por decirnos, faltan 20 para las 6. Exactamente, sí. Entonces ahí yo utilizo el tú, porque se sí. refiere que faltan para tal hora. Exacto, sí. Y entonces Eso. el past es para decir lo que pasó después de tal hora, ¿cierto? Exactamente, sí. Tanto tiempo pasada tal hora. Exactamente. Eso es lo que... Un cuarto, son las 4:15 en español. 4:15, so quarter. Quarter past 4. 4. Exactly, muy bien, 4:15. Listo, gracias. Great. Muy bien. ¿Alguien más? Great. Bueno, Teacher. Ya, tell me. O'clock solamente se utiliza cuando son las 5 en punto, las 4 en punto, ¿cierto? Exactly, yes. Sí, solamente cuando tenemos... ¿sí? Es que siempre he cometido ese error de colocar o'clock en cualquier hora, sean las 5:15 o algo así. No, right, no. O'clock significa en punto, realmente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir. También alguien podría decir, profe, ¿necesariamente tiene que decir o'clock? No, en este caso, it's 5. Sí, son las 5, pero pues lo que gramaticalmente y correctamente sería es utilizar el o'clock, en punto. Great. Muy buena pregunta. Good, buddies. So, in your books, you have some exercises to practice. So, let's going to do these exercises. Exercise 4, complete the times. So, let me do something. I have them here. Complete the time. So, please try to do those examples. So, for example, number 2, it says 2:30. So, it's como es mitad. ¿Cómo decimos mitad? Media. Half, correct. Half past 2. Y ya nos tienen acá. Great. So please, on your books, en sus libros, traten de resolverlos y ya preguntamos cómo les quedó. Great. Well, let's begin with Dorian. Dorian, what about number 3? It's quarter. Half, no. The number 3. Es que tengo esa duda, profe. It's quarter, no, o sea, la verdad no, siempre he tenido esa duda, no sé cómo sería. Bueno, te ayudo, muchacho. Bueno, te voy a ayudar acá. Recuerda que, como lo acabamos de ver, dice que las y 15, ¿cierto? Entonces, si ubicamos el reloj en las y 15, sería algo así, ¿no? O bueno, un segundo. Algo así, ¿cierto? En este momento está ubicado en un lugar en donde decimos que quarter
pasadas o un cuarto para? ¿Tú qué dices? ¿Es un quarter pasadas las o es un cuarto para las? ¿Un cuarto pasadas o...? Ajá, muy bien, sí, porque han pasado Ya. 15 minutos. Entonces, Entonces, cuando decimos, great. entonces sí. Quarter Ya. past 10, sí, un Past cuarto 10. pasadas Entonces sí me las había 10. quedado bien. Okay, great. Don't worry. Next, Ana Sofía, it's 3 o'clock. Great. Next, with Karen. It's 10 past. Son 10 minutos pasadas las 5, 5. 5, correct. 10 is 10 past 5. Great. Michael Quintero, it's quarter. Para. So, ¿cómo decimos para? Is quarter past or 2? 2. Quarter is quarter to 8. Great. Un cuarto para las 8. Great. So, let's have a little practice before we finish. Great. So, here we have 5. Oh my goodness. 5:45. 5:45. 5:15. 11:30. And 11:30. So, what about if we ask Paulo? Paulo, are you there? Señor. Paulo, okay, let's go to remember. Let's go to try to solve this one. Number 1, 5:45. How do you express that in English? Okay, I have here Alejandro Duarte. Alejandro, help us with the number 1, please. It's 5:45. Okay, it's 5:45. Great. It's 5:45. Really good, Mr. Sara, help us with the number 2, please. It's 5:15. It's quarter past 5. Great, 5:15. Excellent, Sara. Sharon Sanchez. The next one, number 3. Sharon, how do we say media? Or Santiago Suarez, how do we say media? Half. Half, correct. Great, half. The next half. ¿Tú qué crees? Past or 2? Half past or half 2? 2. Well, half past, okay, half past. And half past? Half past what time? The hour, half past? 1. Oh, great. Next, Alejandro, help us quickly here. 11:30. It's 11:30. Okay, 11:30. Awesome. Next, let's going to ask Maria Sofia. Help us here with the number 6. Okay, I think it's 1:45. So how do we express that in English?
María, ¿qué expresión utilizamos? O'clock, half, quarter. Quarter, correct. Quarter. Ahora, decidimos, ¿is past or to? Quarter past or quarter to? Okay. Alejandro, it's quarter? Two. Okay, it's quarter to 2. Great. Yeah, 2. Yeah, thank you. Valentina, help us here. 7. Simple. 7 o'clock. 7. 12. Okay, great. Okay, good. Jose, next with the number 8. Jose. Número 8. Esa es. It's quarter past 8. Quarter past 8. Perfect. Great. Next, number 9 with Juliana Andrea. Number 9. I think it's 7:45. So how do we express that? It's a quarter to 8. Really good. Great. Muy bien. Buddies, with this, we finish the communication part. With this, we finish communication. It's time to talk about the project 1. Well, project 1.